Al tema de si se le pagaba o no a Odebrecht los 500 y tantos. Bueno, esa discusión terminó. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que esperar de bueno a cambio, digamos? Bueno, respecto a las controversias que pudieran haber existido pendientes, el Poder Judicial ya se pronunció de forma definitiva y lo que se ha ordenado es la ejecución del acuerdo, luego de, por supuesto, todas las consideraciones de carácter técnica que tienen que ser decididas por parte de la autoridad de fideicomiso del Ministerio de Justicia. Una vez que el acuerdo se termina de cumplir, el acuerdo tiene evidentemente una serie de derechos y obligaciones. Dentro de las obligaciones existe la de mantener la concurrencia, la asistencia de todos los ex ejecutivos de la empresa Odebrecht a todos los requerimientos que el Ministerio Público realice. Adicionalmente, de sustentar todas las evidencias documentales de los dichos que puedan haber manifestado o que están por manifestar los ex ejecutivos de la empresa Odebrecht. Entonces, estamos a puertas de una diligencia ya programada el día 11, 12 y 13 de diciembre, en donde varios ejecutivos van a declarar y van a además aportar la prueba documental que sustente sus dichos y que acompañe también a la historia de codificación de los seudónimos que se encuentran dentro del sistema Drausis y MyWebDay. Es decir, esto lo que va a significar es porque ha habido un bloqueo, ¿no es cierto? Un desbloqueo y por lo tanto el cumplimiento del compromiso de los ejecutivos de proporcionar no solo la información, sino la prueba documentaria que acredite las transferencias de dinero, los beneficiarios y toda aquella prueba documentaria que pueda ser útil para el proceso. Es lo que tendría que ocurrir. Está ocurriendo, señor Lucar. Lo que sucede es que los procedimientos dentro de los cuadernos de colaboración eficaz son siempre reservados. Pero en mi labor de coordinador yo sí lo que puedo manifestar sin romper esa reserva es que eso ya viene ocurriendo en estos días. De hecho, estos procesos que son progresivos a partir ya de no existir ninguna controversia, subsisten las obligaciones de la empresa y por supuesto, la exigencia del Ministerio Público de que el acuerdo despliegue toda su fuerza y toda su potencia. Entonces, en esa medida, efectivamente, las declaraciones de los ex ejecutivos en Brasil es una coyuntura dentro de un proceso que ya está en plena marcha. Y en ese contexto es que se acompañarán todas estas evidencias documentales de las rutas del dinero y los pagos que están dentro del sistema Drausis y MyWebDay, además de la decodificación, porque desde el punto de vista de lo que estaba inejecutado en determinado momento, existía un problema de liquidez muy grave, que creo que en determinado momento también lo conversamos en una entrevista con usted. Eso, al ya no existir, evidentemente permite que las condiciones dentro de las cuales el acuerdo se pueda desplegar implique también que ya el proveedor del servicio del sistema Drausis y MyWebDay, que está en Brasil, se le pueda pagar la deuda que estaba pendiente, y eso implique de que nuevamente todo el flujo de búsqueda de información pueda materializarse durante todos estos días y también en la sesión en las sesiones del 11, 12 y 13 de diciembre de este año. Ahora, en Brasil. Ahora, el tribunal, para cambiar de tema rápidamente, el Tribunal Constitucional ha aceptado o ha tomado la decisión de admitir como parte de la documentación que tiene que revisar para evaluar el tema de Keiko Fujimori, la declaración de Jorge Yoshiyama. Esto es relevante en el punto, digamos, básico de lo que es una solicitud de prisión preventiva, ¿no es cierto? Que es acreditar las evidencias o los indicios de que la persona que está imputada podría haber cometido un delito que la llevaría a la cárcel, ¿no es cierto? Sí, mire, el Tribunal Constitucional ya desde el caso del señor Humala y la señora Heredia flexibilizó las reglas procesales respecto a la decisión en un habeas corpus, es decir, en una demanda constitucional de habeas corpus. Esa elasticidad con la que se resuelve implicaba de que esta decisión, que puede haber sido criticada, un criterio técnico que se llama de firmeza sobreviniente, es decir, el tribunal en determinado momento ha estimado de que no solamente revisa las condiciones dentro de las cuales
se decidió la prisión preventiva de la señora Fujimori hace un año, sino que también estima todo lo que ha sucedido en el transcurso de este tiempo, porque sí, es posible que la decisión incluso de la Corte Suprema, ahora último, en el caso de la señora Fujimori, permita ver el fondo del asunto a través de una firmeza sobreviniente. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que todas estas circunstancias procesales que se van dando tengan que ser también de una estimación para la razonabilidad de su decisión? Ahora, Mark Vito, el esposo de Keiko Fujimori, se ha declarado en huelga de hambre y una de las cosas que ha reclamado es el tema de las filtraciones y lo que él ha llamado jugadas sucias del fiscal José Domingo Pérez. Y hay una cosa que es real. Se filtra información a medios de comunicación en particular sobre la marcha de estos procesos. Y yo entiendo y soy un convencido de eso, que la prensa tiene que cumplir un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Pero digamos... Mire, nosotros no hacemos un comentario específico de lo que es el papel de la prensa. La prensa, en general, tiene un ejercicio de libertades en el que nosotros, dentro del equipo especial, somos tolerantes y somos además también consecuentes con, como en esta oportunidad, dar toda la información que corresponda al interés público predominante que existe en estas investigaciones. Entonces, en esa medida, hay medios de prensa, hay medios de prensa que tienen un lado crítico, otros medios de prensa que tienen un aspecto informativo, de opinión. Nosotros, en el periodismo de investigación, en el periodismo de información, nosotros respetamos esa libertad. Y cuando hay un acceso a cualquier tipo de información, también hay que entender que dentro de los procedimientos judiciales y fiscales hay muchas partes intervinientes. Y ahora, en el modelo procesal penal, no existe secretismos, es decir, las partes tienen derecho a tener hasta copias de piezas de la propia investigación, lo que no sucedía antes, ahora sí sucede. Entonces, los deberes de resguardo de la información están siempre relativizados por el uso en las audiencias o por el acceso que tienen todos los sujetos procesales libremente. Entonces, nosotros no podemos tampoco tener un nivel de control absoluto y tampoco podemos conspirar contra las libertades, como es en este caso la libertad de prensa, la libertad de opinión y la libertad que tiene el periodismo de investigación, aún en los casos en los que no necesariamente la información que sea revelada no merezca una necesaria explicación de nuestra parte, que es lo que yo hago como vocero del equipo especial en estas entrevistas como la suya, señor Lucar. Ahora, uno de los exfuncionarios de Odebrecht ha firmado 2 preacuerdos preparatorios de colaboración eficaz. ¿En qué medida esto es distinto a lo que ya se tiene? ¿En qué medida esto es nuevo? Porque se supone que hay el compromiso de los funcionarios de Odebrecht de ofrecer toda la información sobre todas las personas que fueron, digamos, pagadas con comisiones ilegales, todas las obras en las que se pagó comisiones ilegales y todos los implicados en ella. Sí, es correcto. Lo que sucede es que también incluso esto ha sido materia de reconocimiento por parte del Poder Judicial en esta última resolución que ha resuelto que no hay ninguna controversia pendiente. En ese caso, la progresividad del acuerdo permite que la empresa Odebrecht vaya asumiendo responsabilidad y culpabilidad en otros casos en los que eventualmente haya podido tener algún grado de participación. Ahora, esto es progresivo también porque hay que entender de que no solamente se trata del dicho de un colaborador eficaz, sino también de lo que sea capaz de ser corroborado. Entonces ahí es donde juega un papel preponderante todo el sistema Drowsy y MyWebDay con las pruebas de que efectivamente los pagos se realizaron y la ruta del dinero. Entonces Odebrecht, cuando hace esa ingeniería de buscar en el sistema a través de este proveedor brasileño, es donde puede ya declararse culpable con la prueba documental que así lo sustente y no solamente su dicho. No solamente eso es lo que estamos en este momento, recibiendo. Yo por deberes de reserva no lo puedo decir porque se ha reiterado en ese aspecto el deber de reserva. Sin embargo, a la señora jueza se le informó de todos estos procedimientos y esa información trasladada generó de que efectivamente ella la trasunte dentro de la decisión judicial y pueda decir de que el acuerdo está funcionando luego de su aprobación. Claro, porque estamos hablando de nuevas obras, ¿no es cierto? Obras que no estaban hasta ahora en la lista. Efectivamente, así es. Ahora, una última pregunta, fiscal Rafael Vela.
Usted ha dicho que el grupo que dirige vive constantemente bajo amenazas por parte de algunos fiscales supremos, entre los que está el mismísimo ex fiscal de la Nación, es decir, Pedro Chávarri. Sí, lo que sucede, señor Lucar, es que dentro de las atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos, jurídicamente ellos tienen una que se relaciona con ser la última instancia en las medidas disciplinarias que eventualmente puedan decidir los órganos de control interno, tanto desconcentrados como en el caso de mi condición de fiscal superior de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Entonces, tenemos dentro ya de lo que es la revelación de una conducta permanente, una conducta de reiterancia delictiva del señor Chávarri, además respaldada por el señor Tomás Gálvez y el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, tenemos una cuestión simple de mayoría dentro de la Junta. Entonces eso puede permitir que se instrumentalice esa atribución jurídica para obtener obtener las mismas decisiones que en su momento materializó el fiscal supremo Pedro Chávarri el día 31 de diciembre, que fue nuestro cese. Pero no solamente ello, sino más bien retirarnos hasta de la carrera fiscal en nuestro caso, porque una medida de suspensión... Usted dice que hay la amenaza de que el equipo especial Lavajato o sus actuales componentes principales no solo sean removidos, sino que sean sacados de la carrera. De la carrera, así es, porque incluso se ha revelado ya, y además nosotros lo hemos puesto en conocimiento de la señora fiscal suprema, de que efectivamente los 3 fiscales supremos tienen una posición tomada respecto a lo que son las actividades del equipo especial. Entonces ese prejuicio que existe, que puede tener muchas razones relacionadas no solamente con el caso de los cuellos blancos, sino también con el propio caso de la señora Fujimori, con el chat de la botica, con desprestigiar al fiscal y con blindar a otros fiscales, todos esos acontecimientos se han sumado en perjuicio nuestro. Entonces, nosotros tenemos que hacer visible de que pende la amenaza, que no solamente es una especulación, porque esto ya se pidió, señor Lucar. Esto en el mes de agosto, a mediados del mes de agosto, en Junta de Fiscales Supremos, tanto el señor Pedro Chávarri como el señor Tomás Gálvez pidieron nuestra salida expresamente, que se sometiera a votación. Eso finalmente fracasó, pero aquí no estamos hablando ya de especulaciones o de carencia de objetividad, sino hay un pedido concreto que fracasó, pero eso no quiere decir que por otra vía, como son los procesos disciplinarios, no puedan llegar a obtener lo mismo. Es decir, que el objetivo es sacarlos del caso Lavajato. Ahora, como que no han recibido... Bueno, incluso hasta de nuestras carreras, ¿no? Incluso hasta de nuestras carreras, porque la medida disciplinaria no solamente contemplaría la posibilidad de que salgamos del equipo especial, sino de ejercer nuestra función como fiscales. Yo solo le puedo decir una cosa, doctor Vela, la gente no va a dejar que eso ocurra. O sea que puede estar usted tranquilo. Muchas gracias por atendernos. A usted, señor Lucar, por la oportunidad, como siempre. Muchas gracias.